Un saludo, jóvenes. Vamos a trabajar en esta ocasión con algunas estrategias para evaluar integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas. Concretamente, vamos a trabajar con integrales que contienen potencias de la función seno y la función coseno. Para un estudio más detallado de este tipo de problemas, vamos a considerar dos casos. El primero de ellos considera que el exponente de la función seno o el exponente de la función coseno es un entero positivo impar. Para ello vamos a utilizar las identidades pitagóricas, ya sea la identidad pitagórica para la función coseno al cuadrado de x o la identidad pitagórica para la función seno al cuadrado de x, que las podemos observar en esta parte. Algunos ejemplos que puedan resultar para este caso son los que tenemos enunciados a continuación. Puede ser que nos pidan evaluar la integral de coseno a la 3, ¿verdad? Con respecto a x, o la integral de seno a la 5 de x con respecto a x, o estos productos, ¿verdad? La función seno al cuadrado de x por coseno a la 3 de x, vamos a integrar ahí con respecto a x. Si ustedes observan en ese tercer ejemplo, el exponente impar lo tiene la función coseno. Bueno, concretamente, el caso 1 nos dice que al menos uno de esos exponentes debe ser impar, ¿verdad? En este ejemplo, pues el exponente impar lo tiene la función coseno. También puede ser que tengamos que el exponente impar sea para la función seno, como el cuarto ejemplo, la integral de seno a la 7 de x por coseno a la 4 de x. Integrar esto con respecto a x. También puede ser que en este caso tengamos que evaluar este integral. Vemos que acá en el integrando pues tenemos un producto donde tanto el exponente de la función seno como el exponente de la función coseno, ¿verdad?, tienen exponente impar. Entonces, todos estos ejemplos, ¿verdad?, se evalúan haciendo uso de la estrategia del caso 1. Y esa estrategia, pues, la vamos a ilustrar mediante ejemplos. Para ello, vamos a evaluar la integral de coseno a la 3 de x con respecto a x. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia del caso 1? Muy bien, vamos a trabajar aquí con la potencia impar. Ya que tenemos coseno a la 3 de x, entonces vamos a trabajar con coseno a la 3 de x. Entonces, ¿en qué consiste el primer paso de esta estrategia? Identificamos, ¿verdad?, lo que es la potencia impar y luego vamos a separar, ¿verdad?, un factor de esa potencia. En este caso, entonces nos va a quedar coseno al cuadrado de x por coseno de x y copiamos el diferencial de x. Entonces, como ustedes pueden observar, la potencia que nos ha quedado, ¿verdad?, al hacer esa separación es una potencia par. Es ahí donde entra en juego lo que es la identidad pitagórica. Entonces recordemos que si a un número impar nosotros le quitamos 1, el número resultante va a ser precisamente un número par. Eso es lo que ha pasado con ese 3, ¿verdad? Le hemos quitado 1 y nos ha quedado 2. En este caso, pues, usamos directamente la identidad pitagórica correspondiente, ¿verdad? Correspondiente a coseno al cuadrado de x, quedándonos esto igual a la integral de 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x. Y aquí indicamos el diferencial. Ok, si ustedes observan, aquí pues nos ha quedado un producto donde interviene una potencia de la función seno, ¿verdad? Y tenemos esta parte, la parte del coseno de x por diferencial de x. Precisamente eso es lo que andamos buscando porque, ¿verdad?, a la hora de hacer la separación, nosotros o vamos a tener una fórmula directa para integrar dentro de las fórmulas básicas o mediante una sustitución
vamos a poder evaluar nuestra integral. O sea, andamos buscando un diferencial. Y ese diferencial precisamente, ¿verdad? Es coseno de x por diferencial de x. Es este de acá. Eso hay que tenerlo en mente, porque estas estrategias no es necesario que las memoricemos. Simplemente tener un norte, ¿verdad? Hacia el cual nosotros pues sepamos que vamos a llegar. En eso se enmarcan estas estrategias. Teniendo claro esto, pues lo siguiente será aplicar aquí propiedad distributiva, siempre dentro del integrando. Nos va a quedar entonces, ¿verdad? Coseno de x menos seno al cuadrado de x por coseno de x. Y aquí indicamos el diferencial de x. Tenemos aquí entonces dos términos por la propiedad aquí de linealidad de las integrales. Eso lo podemos separar en dos integrales, quedándonos la integral de coseno de x con respecto a x menos la integral de seno al cuadrado de x por coseno de x con respecto a x. Entonces, si ustedes observan, en las fórmulas básicas, nosotros ya tenemos que la integral de coseno de x es seno de x. O sea, lo podemos evaluar directamente, ¿verdad? En el caso de la segunda integral, pues lo que haríamos es una sustitución. Vamos a sustituir la base acá de esa potencia que sería u, y pues precisamente la derivada ya la tenemos. La derivada de seno de x, que sería nuestra u, será coseno de x por diferencial de x, y pues eso ya lo tenemos en el integrando. Eso es lo que hacemos. Indicamos esa sustitución, decimos sea u igual a seno de x, y obtenemos el diferencial. Diferencial de u es igual a coseno de x diferencial de x. Ven ustedes que, ¿verdad? Ese diferencial está aquí en el integrando. Retomamos nuestra integral ya mediante esa sustitución y nos va a quedar la integral de u al cuadrado por diferencial de u. Y pues esa es una potencia y tenemos fórmula ya nosotros para integrar potencias, quedándonos entonces seno de x menos 1/3 igual a 3. Y si ustedes observan, cuando evalué la integral de coseno de x, no indiqué la constante de integración. No lo hice precisamente porque me faltaba integrar. Pero ahora que ya no tenemos integrales, indicamos la constante, más c. Como nuestra variable original es x, hacemos la sustitución para u, para que nos quede todo ahora en términos de x. Quedándonos entonces como respuesta final, seno de x menos 1/3 por seno a la 3 de x. Y colocamos aquí la constante. Esa entonces sería nuestra respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos un producto donde ambos exponentes son impares. Entonces, en este caso se trabaja como sugerencia con la potencia impar menor y la otra potencia se indica, quedándonos de la siguiente forma: seno a la 4 de x por seno de x. Coseno a la 7 de x se indica y no se nos vaya a olvidar el diferencial. La idea entonces es utilizar la identidad pitagórica en seno a la 4 de x, pero para ello es necesario reescribir seno a la 4 como potencia de una potencia, quedándonos seno al cuadrado de x al cuadrado. Las potencias que nos vayan quedando con base 2. Y nos va a quedar aquí coseno a la 7 de x. Seno de x lo pasamos al final junto con el diferencial de x.
Y es aquí donde utilizamos la identidad pitagórica. Vamos a decir entonces que esto es igual a la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x al cuadrado. O sea, en seno al cuadrado de x usamos la identidad pitagórica. Por coseno a la 7 de x, y esto lo indicamos. Desarrollamos este binomio. Quedándonos en, ya de forma desarrollada, 1 menos 2 por coseno al cuadrado de x más coseno a la 4 de x. Todo esto multiplica a coseno a la 7 de x por seno de x diferencial de x. Y aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Al aplicar propiedad distributiva, vamos a tener lo siguiente. Coseno a la 7 de x por seno de x menos 2 coseno a la 9 de x por seno de x más coseno a la 4 de, bueno, sería coseno a la 11 de acuerdo, más coseno a la 11 de x por seno de x. Y en este punto podemos separar esos términos dentro del integral de la siguiente forma. Por acá nos va a quedar la integral de coseno a la 7 de x por seno de x diferencial de x menos 2 por la integral de coseno a la 9 de x por seno de x diferencial de x más la integral de coseno a la 11 de x por seno de x. Y aquí pasa algo interesante, que si hacemos u igual a coseno de x, pues la derivada de u es igual a menos seno de x. No tenemos menos, el signo menos, pero sí tenemos aquí en el integrando la función seno. Y eso es lo importante. Recuerden que las constantes se pueden despejar. Entonces, hacemos esa sustitución. Decimos sea u igual a coseno de x, de donde diferencial de u es igual a menos seno de x diferencial de x. ¿Qué es lo que tenemos en el integrando? Tenemos seno de x por diferencial de x. Por lo tanto, despejamos para esa expresión. Por lo que diferencial menos diferencial de u es igual a seno de x por diferencial de x. Luego sustituimos y nos va a quedar u a la 7 por menos diferencial de u en la primera integral. En la segunda integral nos va a quedar menos 2 por la integral de u a la 9. Y ahí tenemos menos diferencial de u. Más la integral de u a la 11 por menos diferencial de u. Luego reescribimos esta integral como menos la integral de u a la 7 con respecto a u menos, bueno, en este caso sería más 2 veces la integral de u a la 9 con respecto a u menos la integral de u a la 11 con respecto a u. Y estas son potencias, las cuales ya sabemos integrar. En la primera integral nos quedaría menos un octavo
u a la 8, pero u es coseno de x. Por lo tanto, tenemos acá menos 1/8 por coseno a la 8 de x. Más, en la segunda integral, tenemos 2 por 1/10, que es 1/5, de u a la 10. Pero u pues es coseno de x. Por lo que tendremos acá 1/5 por coseno de 10 a la x. O 1/5 por coseno a la 10 de x. Menos 1/12 por coseno a la 12 de x. Y también indicamos, ¿verdad?, la constante de integración. Vemos que el siguiente ejercicio también es un caso típico que podemos abordar por los procedimientos anteriores. En este caso hay dos factores, uno de ellos tiene potencia impar y el otro potencia par. Entonces este se trata de forma similar al ejercicio 2. Es decir, vamos a trabajar con seno a la 7 y coseno a la 4 de x lo vamos indicando. Recordemos siempre que cuando tenemos potencias impares, solo trabajamos con una de las potencias y la otra, en el caso de que haya otra potencia, pues se va indicando. Y en el caso de que las dos potencias sean impares, la sugerencia es que se trabaje con la potencia de menor valor. Entonces, este ejercicio, que sería el número 3, les queda de tarea para que ustedes puedan practicar lo que hemos explicado para el caso 1. En el caso 2 tenemos potencias de seno y coseno, pero los dos exponentes deben ser enteros no negativos pares, tanto el exponente de la función seno como el exponente de la función coseno. Y vamos a utilizar estas identidades trigonométricas. Seno de x por coseno de x igual a 1/2 de seno de 2x. Coseno al cuadrado de x igual a 1/2 por 1 más coseno de 2x. Y seno al cuadrado de x igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2x. Algunos ejemplos con los que podemos enfrentarnos, ¿verdad?, en el caso 2 son, por ejemplo, la integral de seno a la 4 de x, o la integral de coseno a la 6 de x, o la integral de el producto entre seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x. Estas integrales, ¿verdad?, con respecto a x. Para ilustrar el procedimiento a seguir en este tipo de ejercicios, lo haremos con la integral de seno a la 4 de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos, ¿verdad?, una potencia par. Una vez que hemos identificado, pues la estrategia consiste en reescribir ese integrando como una potencia donde en la base tengamos seno al cuadrado. ¿Por qué seno al cuadrado? Porque eso me va a permitir ir disminuyendo la potencia mediante esta identidad que tenemos acá. Entonces nos quedaría seno al cuadrado de x al cuadrado. Si en vez de seno a la 4 de x hubiésemos tenido seno a la 6 de x, entonces lo reescribimos como seno al cuadrado de x a la 3. O sea, de modo que siempre en la base de esa potencia aparezca pues seno al cuadrado. Seno al cuadrado o coseno al cuadrado, dependiendo del tipo de función que tengamos. Una vez que hemos reescrito esa potencia de esta forma, entonces utilizamos la identidad correspondiente, que sería 1/2 por 1 menos coseno de 2x. Y eso va a estar elevado al cuadrado. Luego desarrollamos, por ley de los exponentes sería 1/2 al cuadrado, que eso pues sabemos que es 4, por 1 menos coseno de 2x al cuadrado.
Entonces aquí nos va a quedar un cuarto, como es una constante, sale fuera del integral y desarrollamos este binomio. 1 menos 2 coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x. Y integramos acá con respecto a x. Luego separamos esas integrales. La primera de ellas sería un cuarto por la integral de diferencial de x menos un cuarto por menos 2 sería un medio, la integral de coseno de 2x más un cuarto por la integral de coseno al cuadrado de 2x. Vemos acá que pues estamos desarrollando dos procedimientos al mismo tiempo. Estamos separando lo que es las integrales y también aplicando propiedad distributiva. La primera integral la evaluamos de forma inmediata, que es un cuarto por x menos un medio. Y aquí pues para evaluar esta segunda integral podemos nosotros utilizar lo que es una sustitución del argumento. Podemos decir que u sea igual a 2x, siendo diferencial de u igual a 2 veces diferencial de x, o equivalentemente diferencial de x igual a un medio diferencial de u. Entonces con esa sustitución tenemos lo siguiente, un medio, ¿verdad? Por coseno de u diferencial de u. Okay, más un cuarto por la integral de coseno al cuadrado de 2x. Ya esta tercera integral pues es de nuevo una integral que se debe evaluar mediante el caso 2. Para ello necesitamos nosotros reescribir a coseno al cuadrado de 2x mediante esta identidad. Vean que esta identidad es aplicable a coseno al cuadrado de x. Pero si tenemos coseno al cuadrado de 2x, entonces lo que va a cambiar es la forma en cómo interpretemos esa identidad. Que sería igual a un medio por 1 más coseno de 2 por quién. Esto lo que significa es 2 veces el argumento, ¿sí?, de coseno al cuadrado de x. Entonces, el argumento de coseno al cuadrado de x aquí es x. Entonces, 2 veces x. En nuestro caso, el argumento de coseno al cuadrado de 2x es pues 2x. Y acá entonces nos va a quedar 2 por 2x. Hay que tener cuidado a la hora de hacer uso de las identidades. Quedándonos entonces como un medio por 1 más coseno de 4x. Eso es entonces lo que vamos a tener en el integrando de la tercera integral. Un medio por 1 más coseno de 4x. Y vamos a integrar con respecto a x. Ok, aquí ya podemos ir simplificando o, ¿verdad?, simplemente copiando. Y también podemos ir ya evaluando esta parte de acá. Miren, acá sería un cuarto. ¿De quién? Un cuarto del integral de coseno de u. Pero la integral de coseno de u sabemos nosotros es que es seno, ¿verdad? Seno de u. La constante de integración todavía no la indico porque tengo dos integrales pendientes, ¿verdad? Dos integrales pendientes que serían la integral de, cuando separemos acá, la integral de 1 y la integral de coseno de 4x. Entonces tendríamos 1 más coseno de 4x. Vean que ya multipliqué un cuarto por un medio. Y ahí pues podemos nosotros separar esas integrales en el siguiente paso. Aquí tendríamos seno de 2x. Y aquí separamos. Entonces sería más un octavo la integral de diferencial de x. Más un octavo de la integral de coseno de 4x con respecto
respecto a x. Ahí. Un cuarto de x menos un cuarto seno de 2x más un octavo de x. Y para evaluar la última integral, pues de nuevo hacemos una sustitución del argumento. Podemos decir que z es igual a 4x. Entonces, si z es igual a 4x, ¿qué vamos a tener? Tenemos que diferencial de z es igual a 4 por diferencial de x. O equivalentemente, diferencial de x es igual a un cuarto diferencial de z. Es decir, que nos va a quedar aquí más un octavo por un cuarto sería. Entonces tendríamos 1 sobre 32, ya que un octavo por un cuarto es eso. Y acá nos va a quedar la integral de coseno de z. Muy bien, continuando con nuestro ejercicio, vemos que acá tenemos términos semejantes. Tenemos un cuarto de x más un octavo de x, lo que es equivalente a tener 3 octavos de x. 3 octavos de x menos un cuarto seno de 2x y bueno, tendríamos más 1 sobre 32 la integral de coseno de z, que la integral de coseno es seno de z, más la constante de integración. Luego z pues lo vamos a escribir en términos de x, según la sustitución que hemos hecho. La respuesta final sería entonces 3 octavos de x menos un cuarto seno de 2x más 1 sobre 32 seno de 4x más c. Esa es nuestra respuesta. Continuando con los ejemplos para el caso 2, donde tenemos potencias de la función seno y coseno y donde ambas potencias tienen exponente par, pues tenemos el siguiente ejemplo. Aquí vamos a utilizar las identidades sugeridas, pero antes pues hacemos uso de leyes de los exponentes para simplificar un poco el proceso. Reescribimos esta integral como seno al cuadrado de x y en vez de coseno a la 4 de x podemos reescribirlo como coseno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. ¿Verdad? ¿Por qué se sugiere este paso? Porque identificamos este producto, el producto entre seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x. Eso lo podemos escribir como seno de x por coseno de x al cuadrado, haciendo uso de las leyes de los exponentes. Y resulta que seno de x por coseno de x pues es un medio de seno de 2x. Hacemos esa sustitución, ¿verdad? En vez de seno de x por coseno de x escribimos un medio por un medio de seno de 2x. Y eso va a estar al cuadrado. Un cuarto, al aplicar ahí la multiplicación o al realizar ahí la multiplicación, nos quedaría un cuarto seno al cuadrado de 2x. Y en vez de coseno al cuadrado de x, voy a utilizar la identidad que nos dice que coseno al cuadrado de x es igual a un medio por 1 más coseno de 2x. Multiplicamos un cuarto con un medio. Sabemos que eso es un octavo. Como es una constante, pues sale fuera del integral y nos queda en el integrando seno al cuadrado de 2x
por 1 más coseno de 2x. Aplicamos propiedad distributiva. Quedándonos seno al cuadrado de 2x más seno al cuadrado de 2x por coseno de 2x. Luego separamos esas integrales. Sería la integral de seno al cuadrado de 2x por 1/8. Más la integral de seno al cuadrado de 2x por coseno de 2x. Y también 1/8 multiplica esa integral. Muy bien, tenemos entonces esas dos integrales. Para evaluar la primera integral utilizamos la sugerencia del caso 2, ya que tenemos una potencia par de la función seno. De modo que nos quedaría 1/8 por la integral de, en vez de seno al cuadrado de 2x, vamos a sustituir por 1/2, 1 menos coseno de 4x. Recordemos que como el argumento es 2x, entonces al momento de utilizar la fórmula, ese 2x lo multiplicamos por 2. Es por eso que nos queda aquí coseno de 4x. Para evaluar la segunda integral hacemos uso de la técnica de sustitución, ya que la derivada de seno de 2x es 2 por coseno de 2x y coseno de 2x la tenemos en el integrando. De modo que nos va a quedar 1/2 por la integral de, en vez de seno al cuadrado de 2x, tendríamos u al cuadrado. U al cuadrado por 1/2 de diferencial de u. Ya que pues al hacer la sustitución u igual a seno de 2x, obtenemos que coseno de 2x por diferencial de x es igual a 1/2 de diferencial de u. Luego simplificamos y nos queda 1 sobre 16 por la integral de 1 menos coseno de 4x por diferencial de x, más 1 sobre 16 por la integral de u a la 2. Aquí multiplicamos 1 sobre 16 por cada una de las integrales que obtenemos al separar el integrando 1 menos coseno de 4x. De modo que tendríamos 1 sobre 16 por la integral de 1 con respecto a x, menos 1 sobre 16 por la integral de coseno de 4x. Estas integrales pues con respecto a x, más 1 sobre 16 por 1/3 de u a la 3. Luego la integral de 1 con respecto a x pues es x, de modo que nos queda 1 sobre 16 por x. Y para integrar coseno de 4x hacemos esta sustitución, z igual a 4x. Al hacer la sustitución y derivar, pues podemos ya reescribir todo en términos de z. Nos va a quedar 1 sobre 16 por 1/4, la integral de coseno de z con respecto a z. Luego multiplicamos 1 sobre 16 por 1/3, que es 1 sobre 48, por u a la 3. Esto lo indicamos. Y bueno, vamos simplificando esta parte de acá. Y también integramos a coseno de z. La integral de coseno de z con respecto a z es seno de z, más 1 sobre 48.
u, pues recordemos que habíamos dicho que era igual a seno de 2x. Por lo tanto, nos queda seno a la 3 de 2x. De modo que nuestra respuesta final nos quedaría como 1 sobre 16 por x menos 1 sobre 64 seno de 4x más 1 sobre 48 por seno a la 3 de 2x más la constante de integración.